Yo, desde que tengo uso de razón, siempre tuve el periodismo adentro, y esto no lo digo desde un lugar por ahí trillado, que se suele decir cuando uno rememora por qué eligió ser trabajador de prensa, ser periodista, pero recuerdo de que desde mi infancia siempre me gustaba transmitir los partidos de fútbol. Cuando estaba acá en la pileta de Club Fiat, siempre me subí a un árbol y empezaba a transmitir y a relatar, y eso fue lo primero que me motivó. Obviamente después lo que va pasando con el secundario, donde hicimos una revista que se llamaba El Estoico con otros compañeros y compañeras, y después cuando se va produciendo una formación dentro de la prensa donde empiezan a aparecer, bueno, los valores, las convicciones, las consignas y una formación que te hace entender el mundo desde un lugar muy concreto. En ese sentido, estoy muy agradecido, como siempre, no solo a la formación que me ha dado mi familia, sino también a la Facultad de Periodismo de La Plata. Federico, ¿cómo ves el periodismo en la actualidad, principalmente el periodismo que se ejerce quizás en el interior del país? El periodismo en general, donde sea que se ejerza, no puede escapar a los monopolios multimediáticos, digamos. Es muchísimo el esfuerzo, por ejemplo, que se hace desde Canal 12, desde la televisión pública, en tratar de llegar a los distintos públicos. Pero evidentemente estamos ante una situación donde la comunicación siempre está en un peligro muy claro. Clarín, La Nación, Infomae, los distintos monopolios mediáticos imponen su agenda a costa de lo que dé. Hemos tenido ejemplos muy claros durante la pandemia. Lo que ha pasado, por ejemplo, no sé, distintos temas, los médicos cubanos que iban a venir a la Argentina a arrasarla, lo que ha pasado con la masiva salida de los presos que se iba a producir, digamos, cómo se fueron generando distintas situaciones de zozobra en la población que en una pandemia, en un momento muy difícil, nos dieron a entender también la gran presencia y el poder que tienen los medios de comunicación. El caso Clarín, el caso La Nación, la República Argentina son temas muy concretos que han sido estudiados y mucho. Hoy por hoy siguen teniendo ese poder que hace que la democracia, la pluralidad de voces, aquellas grandes consignas que tenemos los periodistas siempre se vean en peligro. Como vos lo decías, desde la televisión pública regional, Canal 12, los distintos medios y portales, siempre se hace ese esfuerzo tan grande por tratar de imponer la agenda que esté más cerca de lo que tiene que ver con los intereses de los trabajadores y trabajadoras de la República Argentina, porque entiendo que en última instancia ser periodista también es defender esos intereses, no de los desposeídos también, que siempre lo tenemos como un norte, sino de la clase trabajadora, de los trabajadores de nuestro país que obviamente siempre están intentando avanzar en sus conquistas. Y como tal, como trabajadores de prensa, obviamente se hay que anotarse en un lado para poder comunicar, para no ser neutral, porque es muy difícil en estos momentos ser neutral, es anotarse justamente desde ese lado. Federico, nos gustaría también que nos cuentes, bueno, cuáles fueron tus referentes o cuáles siguen siendo tus referentes dentro del ámbito periodístico. Esa pregunta la contesto de una forma fácil y rápida porque, digamos, Rodolfo Walsh es el maestro, es el que nos ha enseñado, no solamente a través de sus escritos, sus cuentos, sus notas, sus crónicas, que lo colocan en un lugar por excelencia. Todos los textos de Rodolfo Walsh son una obra de arte. Esa mujer, aquel texto que remite a Ovita, ni hablar de Operación Masacre. Mirá, hace poco, faltan 2 días para que sea 9 de junio, y nos hable de los fusilados de José León Suárez, de aquel fusilado que vive. Bueno, él es el maestro, y ya te digo, no solo por cómo escribió, por la formación que tenía, sino por haber estado siempre en esos lugares justos y luchando porque, digamos, todos los avances no se den solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica. La Fundación de Prensa Latina, después una militancia muy concreta donde puso el cuerpo y lo fue hasta el final. Quizás muchos lo recuerden por la carta abierta a la Junta Militar, donde ya en el año 1977 denunciaba los crímenes horrendos de la dictadura genocida, pero antes tenía toda esta trayectoria. Se sintetiza en una cuestión muy concreta y que a mí me gusta mucho para describirlo a Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh no solamente dijo lo que había que hacer, sino que cumplió cada una de esas cosas que dijo. Cuando se une la palabra y se une el acto, ahí sin lugar a dudas estamos ante uno de los más grandes periodistas, y ese fue Rodolfo Walsh.
Federico, queremos compartir con vos y también con todos los que están en su casa, con todos los televidentes, las televidentes, un fragmento de una intervención que tuviste en una conferencia de prensa de un expresidente de la Nación y que eso trajo distintas repercusiones también en los medios nacionales. La escuchamos. Buenas tardes, Dale. presidente. Federico Tártara para Radio RAN 92 y Diario Hoy de La Plata. Hablaba en su discurso recién acerca de transparencia, hablaba en su discurso recién de generar confianza. Entonces la pregunta justamente es, ¿cómo se genera confianza si se intentó pagar una deuda del Correo por esta polémica de 70.000 millones de pesos? ¿Cómo se genera confianza? Porque sí, se le condonó una deuda a las empresas eléctricas. ¿Cómo se genera confianza con 50 funcionarios de este gobierno que están imputados en diferentes causas? Está usted, también está la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, hay varios ministros, incluso el de Energía, Aranguren, denunciado por Elisa Carrió. Pregunta entonces, ¿cómo se genera confianza y con estos antecedentes, cómo se combate la corrupción? Veo que no tenés una buena visión de lo que venimos haciendo. ¿Qué repercusiones tuvo esta entrevista, esta pregunta y puntualmente tu intervención? Sí, digamos, fue uno, de más hasta decirlo, ¿no? Uno de los momentos no solo más importantes de mi carrera, sino más importantes de mi vida. Fue muy concreto lo que sucedió durante esa conferencia de prensa ante una pregunta que no solamente era una pregunta que yo tenía ganas de hacer, sino que era una pregunta que estaba dentro, digamos, de lo que uno puede captar en la arena pública, en lo que se habla en la calle. Entonces, ahí era muy concreto esta situación que se daba donde el macrismo había levantado lo que era la bandera de la anticorrupción, por así llamarlo, pero también por otro lado aparecían todas estas situaciones que yo le menciono en la pregunta al presidente de la Nación, Mauricio Macri. Creo que uno muchas veces piensa las cosas que puede decir o las cosas que puede preguntar, pero en ese lugar creo que salió todo tan ordenado que fue, bueno, quedó en esa situación el presidente de la Nación, Macri, respondiendo desde ese lugar que a veces me cuesta volver a escucharlo de vuelta porque no recuerdo bien qué fue lo que contestó, pero creo que no contestó nada. A partir de ahí, bueno, no solamente fue una repercusión a nivel nacional, una repercusión muy concreta, sino que también, digamos, recibí algo muy importante desde, bueno, la familia, los amigos, los conocidos, pero también me pasó que tuve un reconocimiento de aquellas personas que uno no conoce desinteresadamente, por ahí me paraban en la calle o me decían, había una devolución muy concreta porque me marcaba mucho acerca de que habían podido tener voz. Y obviamente eso a uno lo pone en un lugar de una alegría muy importante. Había tenido otras preguntas también a Mauricio Macri, una que también quedó en el tiempo, que tenía que ver con el famoso Te la debo, que a partir de ahí se generó una murga, una canción de Ignacio Copani y distintas situaciones también. Y bueno, finalmente pude hacer esa pregunta en Casa Rosada a partir de un sorteo, digamos, y toda una situación que se dio antes, pero era el momento para plantear esa situación. Todos recordamos, todos y todas, lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, lo que fue nuevamente la llegada del neoliberalismo a la República Argentina, lo que fue nuevamente que nuestro país al día de hoy tenga esa deuda tan grande con el FMI. Ahí volvemos a lo mismo, no estamos viviendo en un país armónico donde se cumplen todas las leyes y demás, sino que siempre vivimos en esta situación de retrocesos y avances, donde el macrismo generó un saqueo fenomenal de la República Argentina. Ahí no se puede ser neutral. Ahí, en ese momento, yo tenía muy claro que la pregunta que tenía que hacer tenía que ser muy concreta y que tenía que buscar o intentar demostrar esa situación tan difícil que estaban viviendo todos los argentinos y las argentinas. Y efectivamente creo que así ocurrió porque, bueno, esa fue la respuesta que pude recoger, no solamente en ese momento, sino hasta el día de hoy, te diría.